¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Mayra Almanza, su psicóloga online, aquí entusiasmada y súper lista, conectándome con todos ustedes para compartir un tema que me parece muy trascendente, que de verdad considero y espero poder tomarlo con mucho respeto y poder transmitir lo que de verdad yo quisiera ponerle en todo esto y si es necesario que hagamos una parte 2 más adelante, pues igual y a lo mejor hasta nos la aventamos porque es un tema muy profundo, realmente profundo, es un tema complicado, un tema que requiere un análisis de muchas formas y que iremos comprendiendo en el transcurso de estos minutos, pues que es algo mucho más complejo de lo que podemos pensar. Que antes de comenzar con verdades sobre el perdón, qué es y qué no es, me gustaría saber cómo se ve y cómo se escucha para poder entrarle de lleno con todo lo que traigo preparado para ustedes. Por favor, pónganme una manita si se ve bien o escríbanme algún comentario para saber que estamos en sintonía y que definitivamente le puedo seguir con todo el montón de palabras que traigo listas, ¿ok? También, por favor, les agradecería mucho que me escriban, pues, de dónde se están comunicando conmigo y de dónde es que están al pendiente de lo que subimos, en qué parte se encuentran. Yo estoy en Bahía de Banderas, Nayarit, aquí en México, y pues muy contenta, afortunada con el clima. Hoy me puse un suéter en la mañana, lo que en realidad aquí no hacemos mucho, estamos en costa y ustedes lo saben. Les mando un fuerte abrazo a todas aquellas personas que la verdad la están pasando con el frío complicadón. Gente que está en Nueva York, pacientes que tengo por aquel lado me dicen que está realmente congelado, que está haciendo muchísimo frío, que estamos que allá están como a -10, -15 grados centígrados en algunos momentos. Imagínense como el congelador de nuestra casa, algo impensable para nosotros. Pero bueno, un besote, Carlos y Caleb ya están por ahí, perfecto, muchísimas gracias, qué bueno que me dicen que se ve y se escucha muy bien. Para continuar, ayúdenme por favor a compartir en su Facebook para que más personas puedan estarse conectando. Recuerden que mientras estoy en vivo, pues tenemos la posibilidad de estar interactuando a través de sus comentarios y yo estar respondiendo en tiempo real lo que ustedes me van cuestionando, o en algún momento, ¿no?, enriquecer con sus comentarios el contenido. Sin embargo, una vez que se termine el en vivo y queda colgado en la página, también es cierto que pues me doy la oportunidad de poder estar leyendo los comentarios que van surgiendo en el transcurso de los días y en mis posibilidades pues poder responderles. ¿Listos? Perfecto. Bueno, pues vamos comenzando entonces. Ahora sí, poniéndonos serios como el tema lo amerita, quiero sensibilizarnos un poco respecto a las heridas que cada uno de nosotros pudiéramos llegar a vivir y cómo pues esas heridas en el transcurso de nuestra vida pueden causarnos ciertas limitaciones, pero más allá de el impacto que tienen en nuestro entorno, cómo las vivimos. Todos en algún momento hemos pasado por alguna circunstancia en donde alguien nos lastimó, ya sea que nos haya traicionado, o que nos haya hecho daño físicamente, o que haya dañado nuestra persona, directa o indirectamente, que haya hecho algún comentario, haya levantado un falso hacia nuestra persona, o en circunstancias mucho más graves, pues que haya habido algún abuso físico o algún abuso verbal a nuestra persona, o incluso algún abuso hasta sexual, ¿no? Y hay mucha información alrededor del perdón que nos lleva en ocasiones a que estos dolores, estas dolencias del alma que nosotros podemos llegar a tener, pues se perciban como innecesarias, como, pues, ¿para qué te las quedas? O sea, ya te hizo daño, total, ya olvídalo, sigue adelante, sí es cierto, te fue infiel, pero pues ya ni estás ahí, o sea,
ya déjalo. Sí es cierto, tu mamá cuando eras niño o eras niña, te trató muy mal, te golpeaba, te ofendía, pero pues ya mírala, ya está bien viejita, o sea, ya olvídate de eso y atiéndela ahora que ya está grande, ¿no? Y que tú ya comprendes y que ya eres una adulta. O bueno, pues sí, tu marido tuvo un hijo fuera del matrimonio, pero pues mira, si te quiere, tienes pues una posición económica, aparte de eso, pues se ve que tu marido le echa ganas, mira, ya se disculpó contigo y pues total, o sea, así es, ya, olvídate de eso, perdónalo. Y precisamente por eso es mi compromiso el día de hoy con todos ustedes de hablar sobre este tema, porque precisamente, ¿no? Todos estos mitos pueden hacernos en ocasiones caer en episodios incluso hasta de depresión o en circunstancias en donde nos sentimos atorados o nos sentimos culpables por no poder avanzar en esto que estamos pasando. Y pues, ¿qué creen? Perdonar no es tan fácil como nos enseñaron de niños y es precisamente lo que en ocasiones nos limita bastante. Creemos que perdonar tiene que ver pues con darle la mano al otro y decirle, sí, lo siento, ¿no? Como la maestra cuando nos peleábamos en el salón y ofendíamos a alguien y nos decía, a ver, vengan los dos, pónganse aquí de frente y pídanse perdón, ¿no? Y ya el uno al otro decía, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? Sí, ok, bueno, pues ya dense la mano, dense un abrazo y váyanse a jugar. Hay circunstancias que a lo mejor podrían ser así de sencillas, pero en su mayoría, conforme vamos creciendo, definitivamente no, van a tomando un grado de complejidad que de verdad en ocasiones nos cuesta muchísimo trabajo soltar. Ya veo que ya se están conectando por aquí más personas. Elba desde California, bienvenida Elba, un abrazo fuerte, ojalá que todo esté bien por allá, por donde están ustedes. Daphne dice que está desde Florida. Wow, Daphne, cuéntanos un poquito cómo está el clima por allá contigo, si también está haciendo mucho frío o por estar en la playa gozas de las ventajas que tenemos nosotros aquí. Y Angie también ya está súper lista. Excelente, Angie, también un abrazo para ti. Pues bueno, vamos a continuar con esto de lo que estamos hablando acerca de estos dolores, ¿verdad? Y de cómo dentro de la cultura está muy bien aceptado el que la gente perdone y que en ocasiones se nos obliga incluso a perdonar a los que nos ofenden y hasta se nos inculca. ¿Se dan cuenta? Pero hay ocasiones, repito, que definitivamente pues nos duele algo y es difícil sacarlo. Y en este dolor, ¿no? Y en esta dificultad, todavía viene la parte del remordimiento porque no lo suelto o porque no sé cómo hacerlo. Y pues bueno, vamos a profundizar un poquito respecto a estos dolores, porque de verdad y con mucho respeto, lo digo, dentro de las funciones de mi trabajo está convivir con el dolor muy de cerca. Si hay algo que conozco es el sufrimiento de las personas y que yo agradezco en su momento cuando tienen la confianza de poder compartirme en terapia cada una de sus dolencias y que son situaciones realmente delicadas, que los pueden llevar hasta el punto, como ya decía yo, de la depresión o de estar viviendo una crisis que los descontrola completamente y que incluso pues hasta llega en ocasiones a manifestarse de forma física, cuando ya no pueden dormir, cuando dejan de comer o cuando el pensamiento intrusivo está ahí dando tantas vueltas y tantas vueltas, ¿no? Que ya no les permite concentrarse y que de alguna forma pues estos dolores, estas dolencias, pues ya no le dejan a la persona tener una vida normal. Y ante estas circunstancias, obviamente, pues es muy importante en su momento buscar el apoyo profesional. Cuando, repito, ya estamos en este punto de que no podemos ser nosotros mismos, ¿ok? Bien, bueno, pues repito entonces, el dolor de un maltrato infantil, por ejemplo, es algo persistente en la consulta psicológica en general. No estoy hablando de mí ni de mis pacientes, o sea, esto es estadísticamente hablando.
Hay muchas personas que recuerdan todavía con mucho dolor cómo sus padres los trataban, cómo los golpeaban o cómo los menospreciaban, cómo los ofendían. Recuerdo haber escuchado, no a un paciente mío, sino a un conocido en algún momento decir que él recordaba las palizas brutales que le había puesto su papá cuando él era un niño y que gracias a una persona que le dijo, hey, ya suéltalo, dice, pues a lo mejor gracias a eso viví porque yo sentía que ahí ya me quedaba muerto. O sea, así de feo hay circunstancias que viven las personas y que pudiera ser que nosotros no tengamos idea. O qué tal cuando una mujer, lo vuelvo a decir, ¿no? Descubre que su pareja tiene una relación de, no sé, 5, 6, 7 años con alguien más, que lleva una doble vida y que incluso hasta tiene hijos con esa otra persona y que tiene otra familia, pues, o sea, eso es algo que también desgarra el corazón y que sería muy difícil de perdonar. Y precisamente de aquí vamos arrancando con un mito, ¿no? O sea, todo se debe perdonar en algún punto porque pues debemos perdonar a los que nos ofenden, ¿no? Así como nosotros también perdonamos y nos perdonan. Pero en realidad esto no es cierto. Hay muchas personas que deciden no perdonar y ahorita vamos a ver desde en qué enfoque y cuáles serían las consecuencias y qué es perdonar y mucha información alrededor que ya iremos tomando en cuenta un poquito y un poquito más, ¿ok? Perfecto. Estoy viendo que Yoli también ya anda por aquí. Excelente. Yoli, ¿de dónde nos estás escuchando? Ponnos por ahí. Adela dice que está en Los Ángeles, California. Excelente. Y pues Dafne dice que está algo frío, pero que está a gusto. Excelente. Vamos a ir revisando, efectivamente, Dafne, el perdonar es un bien que nos hacemos a nosotros mismos, es liberarnos nosotros, el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Qué bonito tu comentario, Dafne, muchas gracias. Lo vamos a retomar un momentito más adelante porque efectivamente mucho de lo que tú estás comentando tiene bastante sentido y es justo lo que intento compartir el día de hoy. Y por favor ayúdenme nuevamente a compartir para llegar a más personas. ¿Qué otra cosa? Les decía que hay estos dolores, ¿no? Que acompañan y que de verdad marcan a las personas y hay otros dolores que son impensables, que ni siquiera tenemos idea de verdad de lo que se puede sentir. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas que viven en países donde hay conflictos internacionales y que viven una guerra, el montón de cosas que no podrán, que no verán, las pérdidas terribles que tienen y pues todo ese sufrimiento de alguna forma se va quedando aquí, ¿no? Y se van creando rencores, por supuesto, y se van afianzando todos estos sentimientos que lastiman y dañinos, de injusticia, por supuesto, ¿ok? Entonces, dentro de los dolores más comunes en terapia, como les decía, y más manejables para el ser humano, los que más se presentan, pues tienen que ver con la crianza, tienen que ver con las relaciones de pareja, tienen que ver en general con las relaciones sociales, es decir, con nuestra familia o nuestras amistades, traiciones que en algún punto también son bastante dolorosas porque abusan de nuestra confianza o porque se aprovechan de nuestra persona para obtener algún beneficio aún a costa de que eso nos lastime, en fin, ¿no? Bien, y el dolor de del que les hablo, cuando se instala en nosotros, puede llevarnos a estos episodios de depresión, como les comentaba, porque algo muy difícil del dolor y de no perdonar, pues es que nos aprisiona, nos hace vivir en un pasado. Y estar ahí en ese pasado, pues obviamente nos hiere todavía más de lo que ya nos hirió el evento que tuvimos. Porque fíjense, el no perdonar desde esta forma, pues, es repetir una y otra vez el suceso que nos lastima en muchas ocasiones en nuestra mente, con personas que quizá ya ni siquiera o no están en nuestras vidas o ni existen en este mundo porque ya partieron y seguimos guardando esas situaciones, insisto, en nuestro corazón que nos lastiman hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de hablar de este tema? Es necesario hacer conciencia de que hay dolores
dolencias, digámoslo así, que ya no vale la pena conservar, porque desafortunadamente no prescriben, ¿no? Como algunos contratos o como algunos delitos. Esos se quedan ahí. Y nosotros vamos a tener que encontrar qué hay primero en nosotros que estamos conservando, porque muchas de estas cosas pueden ser inconscientes en su momento, y luego saber qué queremos hacer con eso que hay ahí y en algún momento pues deshacernos de esa dolencia o de esa herida, ¿ok? Y justo entonces, hablando de esto, hay que comentar que perdonar esos dolores es un viaje individual y que para la mayoría de nosotros es un proceso, no es un suceso espontáneo. Voy a repetir esto porque es importante. Perdonar es un proceso, no es un suceso. ¿Sí? ¿Por qué es un proceso y no un suceso? Porque nos va a llevar tiempo, porque hay que seguir pasos, porque en muchas ocasiones tenemos que hacer metódicamente diferentes cosas para liberarnos de ese dolor. Y no es que un día dije, voy a perdonar y mágicamente me desperté con una hermosa sonrisa, ¿sí? Donde ese dolor desapareció y puedo ver a la persona y hasta puedo convivir con ella y me siento bien a gusto. Por lo regular esto no funciona así. No dudo que haya alguna persona por ahí que en alguna ocasión le haya pasado algo así, pero en su mayoría no funciona así. Perdonar es toda una odisea y para muchos es realmente un viaje complicado de dolor, pero al mismo tiempo de sanación bastante profunda. Y que sería muy bueno que fuéramos empáticos con las personas que sufren y que viven estos procesos, porque de verdad no tenemos idea, aunque nos lo digan en ocasiones, no tenemos idea de lo que cada uno de ellos esté pasando y mucho menos en cómo lo está sintiendo. ¿Ok? Así que si tienes a una persona que está viviendo un dolor grande por, ya dijimos, los sucesos anteriores, alguna traición, algún daño que le hicieron profundamente, busca ser empático, escucha y acompaña en la medida en la que puedas, por supuesto, desde pues la empatía y desde la compasión. Y regresando a esto de que es una odisea, también pienso que este proceso de perdonar en el viaje individual es como subir una montaña, como ir a un cerro donde realmente es complicado, en donde pues va a haber momentos o espacios en donde quizá nos vayamos a cansar un montón y tengamos que pararnos un poco a respirar, o en donde pues no sabemos ni cómo por dónde le vamos a seguir subiendo, pero poco a poco nos vamos agarrando de los lugares que nos va a implicar en muchas ocasiones un esfuerzo físico importante, por supuesto, que puede llegar a frustración en algún punto, de desesperanza en otro, pero que conforme vamos avanzando y nos vamos permitiendo ir subiendo y llegar a la cima y decir, wow, lo logré, qué bien se ve desde aquí, sí pude, sí estoy capacitado o capacitada para aventarme este reto. Bueno, pues algo similar, como les repito, es esto del perdón. Y de perdones a perdones, estoy hablando de las situaciones realmente profundas que estoy segura ustedes me comprenderán porque, insisto, el dolor es parte de la vida y nos tocará vivir o a través de alguien más vivir una dolencia de este tamaño y ver cómo la persona va avanzando poco a poco o en este caso nosotros también cómo vamos avanzando. ¿Ok? ¿Ya compartieron? ¿Ya le dieron compartir? Díganme por favor si ya le dieron compartir. Déjenme ver quién más está por aquí. Adela dice, he perdonado aún sin que me pidan disculpas por mi salud emocional, mental y mi paz, pero a veces sigue doliendo. Efectivamente, Adela, justo como lo estamos comentando, y ese quizá es uno de los mitos precisamente, ¿no? Que creemos que una vez que perdonemos, pues parecería como que listo, ¿verdad? Ya no va a pasar nada y jamás me va a volver a doler. Ahorita lo vamos a seguir revisando
Ok, ahora vamos con este punto. Ahora sí, ¿cómo es perdonar? ¿Sí? ¿A qué le llamamos perdonar? Y todo lo que yo estoy compartiendo es desde el enfoque de la psicología positiva, en donde, pues, la verdad a mí me ha encantado la forma de ver el perdón precisamente, porque no necesariamente cuando perdonamos vamos a estar con una sonrisa hacia la persona que nos lastimó o que nos hizo el daño, sino que perdonar propiamente desde esta forma de vivir el perdón no necesariamente es reconciliación y que dentro de los mitos populares encontramos, ¿no? Que si yo ya te perdoné, pues voy a hacer como si nada hubiera sucedido y si yo ya te perdoné, entonces estoy obligada a recibirte con una sonrisa y pues a volver a convivir contigo y a tener que tenerte confianza otra vez porque pues ya te perdoné. Y pues resulta que no. Desde la psicología positiva, perdonar tiene que ver más, justo como lo comentaba Daphne, ¿no? Es un bien, dice ella. En este caso, perdonar tiene que ver con un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Perdonar tiene que ver con liberarnos del dolor y del sufrimiento para darnos paz. Y que ese es el primer paso y el siguiente será qué queremos hacer respecto a la otra persona. Y que en muchas ocasiones no tendrá que ver con acercarme a la persona o convivir con la persona. O sea, yo puedo, fíjense cómo suena esto, ¿ok? Yo puedo perdonar a alguien y desde el perdón decidir ya no hablarle a la persona. ¿Ok? Por ejemplo, vamos con las relaciones de pareja. Voy a hablar de mujeres porque es lo que más atiendo, ¿verdad? Hay mujeres que han descubierto, como les decía, que su pareja les fue infiel y que lleva, no sé, años con alguien más y eso las lastima terriblemente porque el varón siempre les dijo que pues nada, que nada pasaba y les hizo creer peor que todo eso que estuvieron viendo y que pensaban que estaba sucediendo, pues eran puras mentiras, ¿no? Y en muchas ocasiones las personas infieles suelen echarle la culpa a quien están engañando y diciéndole, estás viendo moros con tranchete, como decimos aquí en México, ¿no? Definitivamente yo no sé qué te pasa, estás loca. En muchas ocasiones he escuchado esa frase, tú nomás estás inventando cosas, cómo se te ocurre, ¿no? A lo mejor tú eres la que andas haciendo hecho y me echas la culpa a mí, en fin, puras proyecciones para el otro lado y pues eso, imagínense, va lastimando todavía más a la persona. Ahora, cuando esa chica se da cuenta que eso que intuía es auténtico y es verdad y que se da cuenta que no solo eso, sino que el otro le estuvo echando culpas e intentó responsabilizarla de algo que sí estaba haciendo, repito, esos dolores son muy fuertes. Y en esas circunstancias, supongamos que esta chica decide ya no seguir en la relación, pero que el no perdonar la lleva a que constantemente esté pensando, incluso ya ni está con él, pero aún así sigue dándole vueltas al asunto y por qué lo hizo, por qué me engañó, por qué me traicionó de esa manera, por qué me echaba la culpa a mí. Y el darle vueltas y vueltas, pues ya le está afectando. Y a tal grado de que si no lo revisa, pues en algún momento cuando ella vaya a relacionarse con alguien más, pues hasta le dé desconfianza o qué tal que a lo mejor hasta ni quiere relacionarse con otras personas porque todavía tiene mucho temor a que la vayan a engañar otra vez, ¿no? Desde este enfoque del perdón, entonces lo que esta chica tendría que hacer es liberarse del dolor, entender que la otra persona actúa desde lo que tiene y desde lo que es y saber que aun cuando esa situación, ¿sí?, le lastimó porque alguien más lo hizo, ella tiene el poder de liberarse y de darse el regalo de ya no estar sufriendo por algo que el otro hizo. Eso es el perdón desde este enfoque. ¿Qué les parece? Y que en algún punto, repito, esta mujer podría decir, yo ya no quiero tener ningún contacto con él,
que haga su vida como quiera, yo quiero el divorcio, legalmente, si hay compromisos, pues llevar a esos compromisos, si hay hijos, bienes, etcétera, lo que sea que tenga que ser, ¿no? Desde la parte de me libero y pues si te vi, ni te conozco. Y es muy válido, es muy válido. ¿Por qué? Porque esta persona se está liberando de aquello que le hizo daño, del daño que le causó el otro. Y repito, eso no significa que tenga que estar con una sonrisa y decir, ah, sí, listo, ya pasó. ¿Qué tal, Oigan, pero también hay otras circunstancias que están, creo yo, muy comunes. Cuando hablando sobre las infidelidades precisamente, y ahorita pasamos a la parte de los padres que les digo que es como que lo que más persiste en las consultas en general. Pero ¿qué tal cuando existe una traición como esta, ¿no? De la infidelidad y deciden estar juntos porque así lo quisieron, ¿no? Porque la persona ofendida en este caso dice, sí, yo entiendo, tomó una mala decisión, cometió errores, pero yo sí lo amo, ¿no? O yo sí la amo y sí le quiero dar otra oportunidad. Y van a vivir este proceso de perdonar. Bueno, pues en muchas ocasiones lo que sucede es que solo se dice, pero no se vive el perdón. O sea, hago como que te perdono, pero en realidad no te perdono. Y al no perdonarte, sigo de alguna forma propiciando o conflictos con la pareja o un estado emocional que me limita a vivir mi realidad y todo lo que está alrededor, que al final de cuentas pues es algo bueno, pero no lo alcanzo a ver. Entonces, ante estas situaciones, pues imagínense el montón de conflictos que se viven en una pareja, porque por un lado, el que ofendió dice, pues es que dijiste que ya me perdonaste, y la otra persona dice, pues sí, perdono, pero no olvido. Y es aquí donde se dan las confusiones. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Sí? ¿Lo tengo que olvidar? ¿No lo tengo que olvidar? ¿Tengo que hacer como si nada hubiera pasado? ¿Todo va a estar bien a partir de que dije que sí te perdono y esto que siento, ¿dónde lo acomodo? Por eso es que existen confusiones respecto al perdón, insisto, porque no nos damos la oportunidad de conocer a través de todo esto que les estoy compartiendo. A veces no, ni lo pensamos, ni lo sabemos, no le damos importancia o nos quedamos con lo que ya nos dijeron anteriormente, pues. Y cuando nos damos la oportunidad podemos entender mucho lo que nos está pasando. Por ejemplo, en este caso, obviamente que la persona que vivió una traición está dolida y tiene que hacer algo con ese dolor para poder liberarse y darse una nueva oportunidad con la persona con la que está. Pero también tiene lógica sí, es muy lógico pensar que la persona que engañó pues tendrá que hacer ciertas modificaciones en su conducta y tendrá que ser comprensiva respecto al dolor del doliente, ¿no? Valga la redundancia. Y que de buenas a primeras, de un día para otro, pues no va a desaparecer todo lo vivido. Pero que la persona que está perdonando, ¿no? Y que está en este proceso, insisto, que no va a pasar de un día para otro y que en muchas ocasiones la revisión en terapia ayuda bastante, ¿ok? Lo que va a suceder es que va a ir comprendiendo qué fue lo que sucedió y que se va a dar cuenta la persona que está sufriendo que pensar una y otra vez en eso le genera mucho más dolor, ¿no? Aun cuando el hecho ya no esté sucediendo. Y entonces yo ya estoy atorada en un dolor que me está causando un conflicto porque me está dañando a mí, pero aparte no me permite avanzar en lo que se supone yo ya quedé con el otro también. ¿Ok? Y estas trampas, precisamente entre perdonar y no perdonar, son lo que en muchas ocasiones llevan a las parejas a que no resuelvan sus conflictos, porque hay que salir pues de ahí. ¿Ok? Ahora, regresando a los ejemplos que yo daba de personas que nos trataron muy mal en general, ¿no? Y que pues no es alguien quizá a quien yo pueda dejar de ver,
así de buenas a primeras, porque pues puede ser, no sé, mi mamá o un hermano o incluso hasta uno de mis hijos, ¿no? O sea, estamos hablando de situaciones más delicadas que, como yo les comentaba, pues es una odisea, y que ahí sí el proceso, aun cuando es muy individualizado, pues hay ciertas pautas, perdón, que podemos compartir, pero que no será hasta ver exclusivamente cada caso lo que nos lleve a determinar qué se hace con esa persona, ¿ok? Pero en general, cuando esto nos sucede, igual yo puedo observar la conducta de la persona desde la comprensión, ¿sí? Entender qué fue lo que llevó al otro a actuar de esa forma, desde su manera de comportarse, desde lo que valora y desde quién es prácticamente. Y yo, desde esta comprensión, ¿ok? Aceptar que el otro es tal como es y es tal cual es, y que yo me voy a hacer responsable del dolor que ya tengo, ¿no? Porque pudieron haber pasado muchos años, como les digo, y que yo me quiero liberar de eso. Y que quizá ese es dentro del proceso del perdón, esos pasos en algún punto me llevarán a considerar si yo decido seguir relacionándome con mi papá, como les decía, con mi hermana, ¿no? O con alguno de mis hijos incluso, porque se vale y es muy sano poner límites. Y perdonar tiene que ver justo también con poner límites, con decirle a los demás, ¿no? Sí, es cierto, me sentí ofendido, me sentí lastimado, ¿no? Si es que hay un diálogo. Ahorita vamos a ver, porque en ocasiones ni es necesario el diálogo, ¿ok? Pero cuando sí hay un conflicto de esta forma y si intentamos resarcir el daño o volver a tener esta relación con las personas, se valdría decir, sí entiendo tu postura, entiendo que me lastimaste, pero pues nos vamos a ver de vez en cuando, vamos a platicar de ciertas cosas, o si no se habla directamente, entonces, bueno, es algo que yo estoy acordando conmigo, ¿ok? Esto es lo que yo voy a hacer con esa persona. Voy a ir a alguna fiesta y voy a poder convivir hasta cierto punto, pero hasta ahí, ¿no? Yo decido que a partir de esta situación, pues ya no va a ser alguien con quien yo me voy a abrir, a confiarle mis dolencias o mis secretos, o con quien voy a compartir mi tiempo y voy a estar súper bien y súper contenta todo el tiempo, porque no, ya no está pasando por ahí. Ya no quiero tener una relación así con una persona después de lo que pasó. Eso también es perdonar. Ya no me duele, pero he decidido ya no relacionarme así con esa persona. Es válido. ¿Qué opinan hasta aquí? ¿Qué les parece lo que están escuchando? Cuando yo conocí por primera vez esta información, a mí sí me voló la cabeza, porque yo tenía esta falsa idea, ¿no? Hace bastantes años atrás, yo tenía esta falsa idea de que perdonar pues tenía que ver con hacer borrón y cuenta nueva, con reconciliación precisamente, y pues no, ya estamos descubriendo aquí que perdonar no es signo de reconciliación, sino que, lo repito, es un proceso individual en donde solo cada uno de nosotros sabremos qué queremos hacer con ese dolor y hasta dónde queremos llegar con esa persona, si es que está todavía por ahí, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero hablando de esto, ¿qué tal que, por ejemplo, tenemos un dolor que queremos perdonar con alguien con quien ni nos hablamos, con quien ni queremos acercarnos absolutamente para nada, o que incluso, como les decía yo hace un ratito, que quizá ya ni siquiera exista en este planeta, pero ahí nos quedó ese dolor? Algo que solemos hacer en terapia y que ayuda muchísimo con esta carga emocional, dentro de diferentes estrategias, por supuesto, una me parece muy valiosa a utilizar, es la silla vacía. Así se llama la técnica, y consiste en, obviamente terapéuticamente hablando, lo comparto, consiste en llevar a la persona a expresar todo libremente lo que quiera
imaginando, porque esto es así, no ocupamos al otro, ¿ok? En esta técnica no vamos a, jamás le vamos a hablar a alguien más, por eso se llama la silla vacía, ¿no? No vamos a hablar al del conflicto y mucho menos si es, insisto, alguien que ya ni existe, ¿verdad? Pongo la silla enfrente y acompaño al paciente a que externe todo y libremente lo que quiera decir a la persona con quien tiene el conflicto, imaginando que lo tiene justo en la silla donde no hay nadie, ¿ok? Y la persona se permite expresar sin censura, en muchas ocasiones con mucho dolor, pero acompañado del profesional de la salud que lo va guiando, ¿sí? en este proceso de sanación, que en ese momento quizá pueda hacer algo de sufrimiento, pero que en su momento llegará a una parte de confort porque se va a liberar. Una vez que la persona termina de expresar todo lo que tenía que expresar, en muchas ocasiones se hace un juego de roles, es decir, imagínate, ¿no?, que la persona que está ahí enfrente tuviera una comprensión diferente del mundo o estuviera más conectada con la divinidad o tuviera sabiduría, etcétera, tuviera el don de la empatía y sentamos, ¿no? Nos imaginamos a la persona que está del otro lado sentada desde esta posición diferente. ¿Qué diálogo tendría en este caso conmigo? ¿Qué te repetiría o cuál sería la respuesta? ¿Qué te comunicaría el otro desde este factor de el recurso que le hayamos puesto, ¿no? Por ejemplo, si fuera la empatía o si fuera la humildad, ¿qué te diría una vez después de todo lo que tú ya le expresaste? Y aunque parezca algo muy simple, si es que tú lo estás escuchando de esta forma, y aunque parezca incluso algo sin sentido, créanme, haciendo la técnica adecuadamente en el entorno terapéutico, tiene un impacto muy importante en la persona, ¿ok? Así que existen este tipo de técnicas para poder liberarnos del dolor y poder perdonar. Otra muy utilizada también en consulta es cartas del perdón. Y estas cartas son cartas muy profundas, cartas realmente sanadoras que jamás van a llegar a su destinatario. ¿Cómo ven? Así como lo escuchan. Insisto, estas dos técnicas de las que les estoy platicando tienen más que ver en su aplicación cuando vamos a liberar al paciente de los dolores sin incluir a la otra persona. ¿Ok? ¿Y en qué consiste esta carta del perdón? Pues se da un tiempo, el dolido, para expresar de forma escrita sus sentimientos auténticos respecto a lo que el otro le hizo. Y ahí tendrá toda la libertad con el lenguaje que quiera utilizar, porque de esto se trata de sacar, de escribir todo lo que piensa y todo lo que siente, ¿no? Me duele mucho que hayas hecho esto, o todavía me siento muy traicionada, o no he podido olvidar tal cosa, en fin, libremente a escribir todo. Y después de haber escrito todo el dolor, viene la parte del sentido de la carta, porque es una carta del perdón. Entonces, ahí es donde incluirá, ¿verdad? Y te escribo esta carta porque quiero que sepas que me voy a liberar de este sufrimiento, ¿ok? Y desde la comprensión, lo vuelvo a decir, no sé por qué lo hiciste de tal forma, pero entiendo que tu forma de vivir la vida, tu forma de pensar, tu crianza, lo que te tocó a ti en tu niñez, qué sé yo, quizá te llevaron a que te comportaras de esta forma hacia mi persona, ¿no? Y aunque fue muy doloroso, yo intento comprender el porqué, ¿no? O aunque fue muy doloroso, yo me quiero liberar de esto y te quiero hacer saber que estoy en proceso de perdonarte, o que esta carta es para escribirte que te perdono, o que en esta carta me libero de ese sentimiento, como cada quien lo viva, repito, en su forma individual, desde esta manera de sanar. Esa carta, una vez que se escribe, en muchas ocasiones se destruye, ¿ok? Porque la función que cumple precisamente prescribe en el momento en el que se termina, ¿ok? Pues, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les parece lo que llevamos?
¿Ya le dieron compartir? Por favor, póngale ahí al botoncito para que más personas lo puedan ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué sí es perdonar? ¿Ok? Ya vimos que perdonar no tiene que ver con reconciliarme, perdonar no tiene que ver con hacer como borrón y cuenta nueva, perdonar no tiene que ver con justificar las acciones del otro ni con minimizarlas. Perdonar tiene que ver con ser compasivos con nosotros. Perdonar tiene que ver con liberarnos del dolor que nos aprisiona de alguna forma. Tiene que ver con hacer conciencia de que ese sufrimiento no es necesario en mi presente, porque en muchas ocasiones quizá ya viene desde tiempo atrás. Perdonar es una decisión y llega un momento y un punto en donde cada uno de nosotros decidiremos cuánto. Eso es completamente individual, como les digo. Cada uno tendremos nuestro momento de saber que ya queremos soltar eso que nos lastimó. Y pues obviamente, ¿verdad? Mientras más conciencia hagamos sobre esto, mientras más nos demos cuenta del impacto que tiene en nuestro presente y de cómo puede impactar en nuestro futuro, pues habrá más probabilidades de que nos vayamos preparando para poder dar este paso y no seguir cargando con dolores que venimos arrastrando pues de mucho tiempo atrás. ¿Ok? Déjenme leer el comentario de Dafne y yo creo que con esto nos vamos a ir despidiendo. Ella dice, yo tuve esa experiencia, una persona que varias veces ignoró el respeto, personas que le echan la culpa a una cuando uno se defiende, así es, hay que perdonar, pero le tuve que poner límites, ya no pude ser alguien de confianza y se necesita quererse, ¿verdad? A uno mismo para poder poner estos límites y poder respetarse, efectivamente. Entonces, bueno, Dafne, tomando tu comentario, definitivamente refuerza la parte de lo que hemos dicho. No necesariamente yo me tengo que quedar con la persona, no necesariamente cuando yo decido iniciar el proceso del perdón, pues significa que jamás me va a volver a doler, sino que más bien voy a hacer conciencia y me voy a ir liberando, repito, de forma individual, ¿no? Cada uno de nosotros iremos descubriendo cuánto tiempo nos llevará, cómo va a ser el manejo de ese perdón. Lo que sí es vital que compartamos es que pues es una oportunidad de liberar nuestro corazón, ¿sí? Del sufrimiento. Es un regalo, lo vuelvo a decir, que nosotros nos podemos dar. La paz al final de cuentas y la sanación. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a dejar entonces hasta aquí el en vivo. Les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado. Recuerden siempre poner de dónde me están escuchando, de dónde me están viendo y pues darle compartir. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Muchas gracias. Hasta luego.